Y aquí nos encontramos en los espacios administrativos de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, donde tendremos el honor de conversar una vez más con la maestra Franci Rueda Pinto, esposa del gran dramaturgo venezolano Gilberto Pinto, escritor de la pieza teatral Los Fantasmas de Tulemón. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, encantada. Y me encanta verte crecer, cada día te veo crecer más, bueno, de tamaño y de conocimiento y de trayectoria. Me encanta, muy bien. Excelente. Háblenos un poco sobre Los Fantasmas de Tulemón. Bueno, esta pieza la escribió Gilberto 8 años después de la caída de Pérez Jiménez, ¿no? Esta obra es bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Es una pieza emblemática dentro del teatro venezolano y habla sobre la tortura heredada. Fíjate tú que en la pieza al final le dice, llegan estos dos personajes a decirle, ¿quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos el nuevo, pues el nuevo gobierno, pues. Sí, y que son igualitos. O sea, igualito, es la tortura heredada. Es una obra de una gran profundidad y una obra donde Tulemón es, al final de la obra, es el opresor. Es el opresor. Al principio es el verdugo y termina siendo el opresor. Es una obra donde él lucha con todos los fantasmas, con toda la gente a quien le ha hecho daño, el problema de la crianza, el padre y la madre, la madre es una víctima del padre, y Tulemón se cría bajo ese ala pues del padre que le dice, los hombres no lloran, usted es un macho, usted es un hombre. Entonces, oye, fíjate lo que hace con el pajarito, con el canario, bueno, era un bebé prácticamente y tenía esa entraña tan fuerte, tan malvada, ¿no? Y eso sí, cruel, y eso, bueno, lo convirtió en lo que al final fue, pues, un torturador, un tipo que al final se ve luchando con esos fantasmas, con todos esos fantasmas a quien dañó, ¿no? Y su familia también, ¿no? Es una obra que es muy vigente, como todas las obras de Gilberto. Él decía que él no escribía por encargo. Él escribió 19 obras de teatro. Hay autores que han sido prolíficos, que han escrito 50 y 100, pero él escribió esas 19 obras y todas tienen una vigencia extraordinaria y todas tienen un diálogo increíble, ¿no? En todas sus obras, en todas sus piezas, ¿no? Maestra, ¿dónde nace la idea del maestro Gilberto Pinto para escribir una pieza que relata toda o la gran mayoría de la historia latinoamericana con respecto a las dictaduras que han sufrido los países hermanos de Latinoamérica? Bueno, esa idea no surgió, esa idea la tenía él perenne. Gilberto es un tipo que se preocupó mucho por el quehacer político-social de este país. Por eso la estructura de sus piezas es el realismo crítico. Sus obras son puro realismo crítico. Y en todas sus obras tú ves que él plantea a nivel político, porque era un animal político. Gilberto fue un hombre que también fue perseguido por Marcos Pérez Jiménez y por el gobierno de Rómulo Betancourt, que era una democracia, pues entre comillas. Fueron perseguidos y hubo muertos de gente del medio en esa dictadura de Pérez Jiménez. Román Chalbaud fue uno que fue torturado. Mucha gente que estaban en una lista negra, donde que no podían trabajar en ninguna parte porque estaban en la lista negra. Y entonces, tenían que hacer maromas para sobrevivir y poder tener para la familia, pues para mantener a la familia. Eso fue una época muy dura. Yo era muy niñita, yo tendría 8 años, 7 años, pero yo recuerdo cuando la caída de Pérez Jiménez, eso fue impresionante. Todo el mundo salió a la calle y yo decía, oye, y era de madrugada y mi mamá y mi papá y bueno, todo el mundo, eso fue una cosa avasallante, ¿entiendes? Y él, bueno, siempre en sus obras planteó eso.
Fíjate tú, en El Confidente, en la traición de política de uno de los líderes más increíbles de la democracia, Marco, que fue traicionado y asesinado vilmente, ¿entiendes? Sí. En la guerrita de Rosendo, que es en la guerra federal, en la guerra de los montoneros. Gambito de Dama, bueno, la corrupción, o sea, en cada una planteaba, y fue el primero que planteó en una obra, La Guardilla, lo que era el mundo de la droga, que no se había planteado nunca. En La Guardilla está ahí latente, que por cierto la quieren montar, es una de las primeritas obras de Gilberto, que él también corrigió porque decía que le parecía muy larga, porque él decía que un dramaturgo al principio de su carrera, quiere decir tantas cosas que de repente entonces mete demasiado en las piezas. Y tú ves cómo decanta poco a poco, va decantando, y esa obra final de que tú me estabas hablando, Mark Grossman vuelve a casa, es como muy ibseniana, se dice lo importante en pocas frases, ¿no? Está muy bien hecha. Entonces, es un hombre que se preocupó muchísimo. Mira, hay una anécdota que un día estábamos en una parada y hay un periódico. Él era un lector, pero, bueno, obsesivo. Pero ¿sabes lo que es obsesivo? Sí. Él no se acostaba nunca sin leer. Era la 1 de la mañana y yo estaba roncando y medio me despertaba y estaba él porque me despertaba el cigarrillo, porque fumaba muchísimo, y era leyendo, pero leía. Y se levantaba a las 5 de la mañana a escribir. Y tú no lo podías molestar, porque ahí estaba de 5 a 9 de la mañana, tú no podías entrar a su oficina porque eso era un desorden ordenado que nada más él conocía. Yo no me metía ahí, sino que le pasaba un trapito ahí, una cosita, porque era obsesivo. Y estábamos un día en la calle y había un periódico todo mojado, todo sucio, y él siempre hacía así con el pie para ver. Y de ahí salió La Guardilla. De ahí una noticia en Francia, en un ático, que aparecieron estas dos artistas plásticos muertas, y era que tenían un merchant que las drogaba para que ellas pintaran y ellos vender y hacerse ricos a costa de ellas, hasta que las mujeres no aguantaron y una se suicidó y la otra no, bueno, terminó malísimo, ¿no? Entonces, toda esa problemática él siempre la planteaba en sus piezas, y por eso sus piezas son vigentes y sus piezas las requieren no aquí, sino fuera del país. Sí. Ahorita van a montar El Hombre de la Rata en Santo Domingo otra vez. Y van a montar Pacífico 45 fuera de acá del país. Entonces siempre es requerida su pieza porque tiene esa fuerza y esa vigencia, ¿no? Sí. Extraordinaria. Maestra, para finalizar esta entrevista, quiero que usted nos hable desde su experiencia cómo fue vivir con el maestro Gilberto Pinto durante el periodo de la creación de esta obra. Porque estoy seguro que usted tiene recuerdos muy hermosos junto a ese gran maestro de la dramaturgia venezolana durante ese proceso de escritura de esta magnífica pieza. Bueno, esta magnífica pieza la escribió cuando todavía yo no estaba con él. Fue en los años finales de los 60. Claro, lo conocía porque fue mi maestro en la Escuela Juana Sujo cuando yo tenía 17 años, 16 años, en el año 65. O sea que ya yo lo conocía cuando él escribió esta pieza, pero no tuve como esa cercanía cuando la escribió. Otras sí, otras obras, ¿no? Pero esta obra no. Pero sí, claro, me hablaba mucho porque yo le preguntaba, yo era muy inquieta y yo le preguntaba. Es más, cuando él escribía las obras que estaba conmigo, él escribía y cuando él se dormía, yo me metía e iba viendo hoja por hoja, porque iba poniendo, escribía a máquina. O sea, nunca se adaptó. Chico, qué increíble, nunca se adaptó a lo moderno de la computadora. Yo le decía, Gilberto, la Olivetti otra vez, y a veces a mano. Entonces, bueno, sí, entonces que tenía una letra perfecta, una letra espectacular y una ortografía envidiable. Entonces, bueno, él escribía a veces a mano y a veces escribía en la Olivetti, y yo entonces iba así como las novelas que te dan por encargo y tú estás leyendo, ¡ay, hasta aquí quedó, Dios mío, qué irá a pasar! Como fue La Visita de los Generales, que fue una obra extraordinaria, que yo sí trabajé en casi todas las obras de él.
porque me querían todas las obras de él. Y esa obra fue increíble porque esa vi yo la madurez. También fue una obra escrita muchísimos años atrás y también la corrigió como Mark Grossman. Entonces la fue reescribiendo y quedó sensacional, ¿no? Que era sobre los científicos, ¿no? Los científicos que los políticos los agarraban para que les diera. Este era un científico nuclear y entonces el gobierno quería todo lo que era el engranaje eso de la bomba atómica y el tipo fue al final tan honesto que no le dio ninguna clave, ¿no? ¿Y qué hizo? El señor tenía cáncer y les quitó la medicina del cáncer y murió, pues. Muy dura, sí. La obra, muy dura. Entonces, bueno, esa sí la viví como otra. Pero la guerrita de los fantasmas de Tulemón la escribió a finales de los 60. Maestra, quiero que usted nos hable cómo se sintió de ver los fantasmas de Tulemón después de tantos años del fallecimiento del maestro Gilberto Pinto. Bueno, me sentí muy, muy halagada de saber que Gilberto Pinto, quien fue mi esposo durante más de 30 años, siga montándose, se siga haciendo, siga su legado vigente. De verdad que me sentí muy, muy halagada y cada vez que yo veo una pieza de él, aparte de que me siento halagada, no sé por qué siempre me dan unas ganas de llorar inmensas, ¿no? Porque yo digo, Dios mío, Gilberto, qué grande fuiste, qué hombre tan honesto y tan maravilloso dentro del mundo del espectáculo, ¿no? Del teatro, porque él fue pionero de la televisión y trabajó en cine y en radio y escribía y actuaba y bueno, era de todo, Gilberto. Entonces sí. Yo siempre que hay una pieza de él me siento tan feliz de verdad, y yo sé que él cuando iba a ver una de sus piezas se sentía muy halagado y muy feliz y muy sorprendido porque el hombre de la rata se ha montado tanto y él iba y cada día se sorprendía más de los montajes de diferentes directores y conversaba con los directores de la pieza, ¿no? Les daba ideas o ellos le preguntaban, pero para mí es maravilloso ver una pieza de Gilberto en escena, de verdad que me siento muy feliz y esta me encantó, el trabajo de todos los muchachos y la dirección de Ludwig, que les apretó los tornillos. Los muchachos están maravillosos, de verdad que sí. Maestra, quiero que usted dé la invitación para que disfruten de este montaje aquí en la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. De verdad quiero invitarlos muy cordialmente para que vean jueves, viernes, sábado y domingo. Son 4 funciones, no se pueden perder esta pieza de Gilberto Pinto y el trabajo maravilloso que hizo Ludwig Pineda con la dirección de estos muchachos. De verdad que son excelentes actores, una generación de relevo maravillosa y los invito cordialmente. Jueves, viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde en el Alberto de Paz y Mateo. Sí. Bueno, maestra, muchas gracias por aceptar la invitación, buenos deseos y espero que muy pronto podamos disfrutar alguna obra que esté montada en el escenario con una pieza del gran dramaturgo venezolano Gilberto Pinto. Gracias a ti, querido mío, de verdad, gracias por ser tan solidario con Gilberto. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y ustedes acompáñenme a seguir disfrutando de las actividades realizadas aquí en la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Muchas gracias.